La indumentaria y la estética de Grecia y Roma. En Grecia los hombres siempre iban vestidos con una túnica larga. Las mujeres con una túnica larga sujetada por broches y cordones. El calzado habitual era unas sandalias y cuando hacía más frío, unos botines. La cosmética. Los hombres siempre iban bien afeitados y con el pelo corto. Y las mujeres bien maquilladas y con un moño en la cabeza. En Roma, los hombres siempre iban vestidos con una túnica larga y las mujeres con una túnica larga que les recubría todo el cuerpo. El calzado habitual era unas botas, unas sandalias o unos zapatos. La cosmética. Los hombres siempre iban bien afeitados, pero se dejaban el pelo largo. Y las mujeres siempre iban bien maquilladas y con un moño en la cabeza. Los atenienses se levantaban al alba. Cuando salía el sol, acudían a alguna de las reuniones ciudadanas que se celebraban a diario. Acabadas las sesiones, iban al ágora, hasta el mediodía, que es cuando almorzaban. Por la tarde, acudían a la barbería. Al final de la jornada, cenaban y se iban a dormir cuando se ponía el sol. Los romanos se levantaban antes del amanecer. Cuando ya había salido el sol, se dedicaban a sus ocupaciones. Si el romano era rico, recibía a sus clientes, encargándoles tareas e incluso dándoles una cesta con alimentos. Se dedicaban a los negocios, públicos o privados. A mediodía, interrumpían el trabajo hasta el día siguiente. Después de almorzar, los romanos solían echarse una siesta en la hora sexta, en torno al mediodía, o iban a ver algún espectáculo y finalmente cenaban en torno a la hora novena o décima, entre las 2 y las 4 de la tarde. Se ponía el sol y se iban a dormir. En Roma había dos tipos de calendarios. El primer calendario constaba de 304 días, agrupado en 10 meses. Más tarde llegó el calendario juliano, que constaba de 365 días, agrupado en 12 meses. Este calendario es el que tenemos actualmente. En Roma, había tres tipos de días, por decirlo de alguna forma. Había los festivos, los fastos y los nefastos. Los festivos eran los días religiosos, los fastos los días de negocios y votaciones públicas, y los nefastos eran aquellos días en los cuales las actividades estaban prohibidas. Roma tenía 12 horas al día y 4 vigilias, es decir, había 2 horas fijas, luego estaba la hora sexta, el mediodía, y la tercia vigilia, la medianoche. Ellos no se guiaban por relojes como ahora, sino por la posición del sol. Y cuando era noche, pues por la posición de la luna. Los romanos dedicaban los días de la semana y los 6 primeros nombres de los meses a los planetas. Por ejemplo, el lunes estaba dedicado a la luna, el martes está dedicado a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno, el domingo al Sol. Enero a Janus, febrero a Februs, marzo a Marte, abril a Apolo, mayo a Júpiter y junio a Juno. Por otro lado, el tiempo en Grecia era más fácil. Tenían 354 días agrupado en 6 meses de 29 días y otros 6 meses de 30 días. En los meses de 29 días las semanas constaban de 10 días, menos una semana que constaba de 9 días. La alimentación en Grecia. Con harina de trigo o cebada se hacía una tortilla llamada maza. Estaba presente en todos los platos. Se comían legumbres, cebollas, ajos, verduras, queso, aceitunas y poca carne, normalmente de cerdo, cabrito o carnero. En cambio, el pescado era frecuente. Los postres se comía fruta fresca y seca, sobre todo higos, nueces, uvas y pastelillos hechos con miel. Las comidas y el desayuno eran ligeras. La cena era el único momento en que se comía caliente. En Roma se cocinaba con aceite, miel, salazones y muchas especias
y hierbas aromáticas. Se solía usar el garum, que era una salsa a base de pescados fermentados y mezclados con ajo. El desayuno consistía en pan untado con ajo, acompañado de queso, miel, dátiles u otras frutas. El almuerzo era ligero. La cena era la comida más importante del día. Estaba compuesta por 3 partes. La gustatio, que eran entremeses de huevos, ensaladas, verduras, setas, ostras, etc. Summa cena eran 4 platos a base de pescados y carnes. Y la segunda mensa, el postre con frutas y pasteles. El pan y el vino mezclado con agua estaba siempre presente. El banquete en Grecia se llamaba simposio y era una reunión de amigos en casa. Los hombres comían y bebían vino mezclado con agua y miel. La velada transcurría entre himnos en honor a Dioniso, juegos de ingenio y largas charlas. Intervenían mujeres que tocaban la flauta, bailaban, cantaban y distraían a los comensales. En estas reuniones se jugaba al cótago, que era un pasatiempo que consistía en lanzar con puntería las últimas gotas de vino que quedaban en la copa. En Roma se conocía como convivio y comían y bebían tumbados en triclinios.